Una de las mayores preocupaciones que puede tener un paciente que va a ser trasplantado, ya sea de corazón, de pulmón o de médula, puede ser sufrir una infección durante el posoperatorio. Las infecciones pueden ser de muchas clases y una de las más comunes es la de citomegalovirus, conocido también como CMV, ya que es un virus que está presente en muchas personas que no son conscientes de ello, que es un virus que está latente y al sufrir el cuerpo una inmunodepresión puede aparecer provocando alguna complicación durante este posoperatorio. Hoy tenemos una invitada que en su posoperatorio sufrió varias infecciones y el citomegalovirus fue una de ellas. Ella es Begoña Barragán, es la presidenta de GEPAP, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y hoy nos va a contar su experiencia. Begoña, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tú tuviste que realizarte un trasplante de médula, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué necesitaste este trasplante y cómo viviste esos momentos? Bueno, a mí me hicieron un trasplante de médula ósea para consolidar todo el tratamiento que había recibido porque tenía un linfoma no Hodgkin, y estaba indicado hacer un trasplante de médula para poder consolidar todos los tratamientos y superar la enfermedad. Entonces, pues bueno, afortunadamente estoy aquí para poder contarlo. Cuando uno oye la palabra trasplante, es una palabra que asusta independientemente de lo que sea. ¿Cómo viviste tú el momento del diagnóstico o que te dijeran que tenías que hacerte este trasplante? Pues la verdad es que tú sumas a un diagnóstico, como en mi caso un linfoma, que es un cáncer, sumas la preocupación de un tratamiento como un trasplante que cuando te lo dicen, tú te imaginas abierto un canal, un trasplante de médula como casi como un bicho, ¿no? Que te van a abrir ahí y cómo va a ser todo esto. Realmente el trasplante de médula es muy complejo, pero no es tan complejo para la persona que lo recibe porque se hace por una infusión de células madre, pero lo que es el impacto emocional y el impacto psicológico de decir vas a recibir un trasplante de médula, dices, bueno, hasta aquí he superado toda esta parte de tratamientos que llevo, pero y ahora hay una posibilidad alta de muerte también, ¿no? Con este tratamiento porque, que es parte del tema del que venimos a hablar, hay una inmunosupresión, hay una supresión total del sistema inmunitario y tienes unos riesgos que pueden complicarte mucho la vida. Unos riesgos que pueden estar derivados de esas infecciones que atacan al cuerpo cuando estamos con esas defensas bajas. En tu caso, fueron varias las infecciones. ¿Cómo empezaste tú a notar esa sintomatología? Porque es verdad que de un trasplante podemos notar un cansancio habitual, una recuperación, un posoperatorio un poco prolongado en el tiempo, pero ¿qué síntomas te llevaron a ti a pensar que ahí estaba pasando algo más? Fundamentalmente fiebre. Fue el síntoma que más alarma y que además más te avisan que te tiene que hacer ir a un profesional sanitario. En mi caso, pues como era reciente el trasplante, a urgencias directamente y me provocó incluso ingresos hospitalarios. Estas infecciones fundamentalmente fue fiebre, sumado al malestar general que te puede provocar tanto el post-trasplante como cuando te sientes con un cuadro febril que no estás bien. Así que ante el menor síntoma a lo mejor es simple acudir al médico para ver que algo es que está pasando y que no es normal. Pero decía yo al principio que una de estas infecciones, y además puede ser común, es la del citomegalovirus, la del CMV. ¿Tú sabías lo que era el citomegalovirus antes de trasplantarte o conocías el posible riesgo que había? No, absolutamente para nada. Es algo que no se conoce. El desconocimiento de las enfermedades que estamos hablando, de los trasplantes, es muy grande en la población general. Y bueno, es que no estamos preparados realmente para hablar de todo esto, ¿no? Y aprendes sobre la marcha lo que está pasando, pero desde luego no es común que salgas a la calle y preguntes a alguien y sepan qué es la infección por citomegalovirus. Tú como presidenta además de GEPAP, de este grupo de españoles con cáncer, ¿conoces gente que haya tenido también a lo mejor este problema que después de un trasplante o hayan sufrido con una infección por citomegalovirus? Sí, porque no, en personas trasplantadas, incluso en pacientes que no han sido trasplantados, porque muchas veces los tratamientos lo que te provocan es una inmunosupresión. Tu sistema inmunológico está muy bajito, entonces las infecciones son oportunistas y aprovechan ese momento en el que tu sistema inmunológico está bajo para atacar y presentarse allí.
Y sí, lamentablemente son muchos los casos, afortunadamente hay tratamientos. Eso es también importante, tranquilizar un poco, que es cierto que es algo que nos tiene que preocupar y ocupar, pero que tiene tratamiento y al menos síntoma acudir al médico para poder tratarlo, ¿no? Sí, siempre. Cuando nos dicen en las consultas o cuando nos dicen ten cuidado si pasas de 38 o 37,5, acude al especialista, es muy importante que hagamos caso, que no nos quedemos en casa pensando, yo me tomo un antitérmico, me quedo tranquilito, que ya se me pasará. Las infecciones por citomegalovirus o por otro tipo de virus o bacterias hay que tratarlas y nos las tienen que tratar especialistas. Y no vale con que nosotros supongamos que se van a pasar, no se pasan solas. Esto sí, muy importante, o sea, es decir, no por un desplazamiento o evitar precisamente este desplazamiento vamos a ahorrarnos un diagnóstico precoz que puede hasta salvarnos la vida en este caso. Hablando de pacientes que he dicho que conoces precisamente como presidenta de GIPAC, ¿por qué es importante también que los pacientes, además de acudir a profesionales, acudan a asociaciones de pacientes? Bueno, las asociaciones de pacientes aportamos algo que no nos dan los profesionales, es, entre otras cosas, el conocimiento entre iguales, ¿no? Entre otras personas que están pasando o han pasado por lo mismo que nosotros. Pero más allá de lo que se sabe habitualmente de las asociaciones de pacientes, hacemos un papel muy importante y es la defensa de los derechos de los pacientes. Estamos trabajando activamente para que todos los derechos de los pacientes, acceso a tratamientos, equidad, sean reconocidos y respetados, y también proporcionamos mucha información que en el día a día en las consultas médicas no hay tiempo material de dar, o aunque nos la den, el estado psicológico y de nervios que tienes en ese momento no te permite muchas veces captar toda la información que te están transmitiendo porque no es el momento, ¿no? Te quedas con las 3 o 4 cosas fundamentales que te tienes que llevar a casa, pero luego todo el día, las 24 horas del día, tú tienes la enfermedad y te van a surgir cosas. Entonces, damos información, damos formación para saber cómo reaccionar, por ejemplo, ante una infección y qué tienes que hacer, o para otra serie de cosas, ¿no? Para cualquier... en las asociaciones proporcionamos formación, proporcionamos información, defendemos los derechos de los pacientes y somos un punto de encuentro con iguales. Que eso también tú como paciente, además de presidenta, lo has vivido, lo importante que es hablar de este tipo de patologías o de situaciones o de tratamientos con gente que te entienda, ¿no? Porque hay una parte que es muy complicada, que es explicarle a alguien que no ha tenido un trasplante y a alguien que no ha sufrido una infección después de un trasplante, lo duro que puede ser eso, ¿no? Es más fácil hablar entre iguales, como dices. Es mucho más fácil porque hablamos el mismo idioma, por así decir, ¿no? Cuando no es que no lo tengamos que hablar, ¿no? Pero muchas veces para nosotros también es muy difícil expresar algunas de las preocupaciones que nos surgen y también en ocasiones queremos evitar el sufrimiento a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y entonces es mucho más fácil ese desahogo en el intercambio con personas que están pasando por lo mismo, pues porque entendemos lo que está pasando, ¿no? Y hablando precisamente de iguales, vamos a mandar un mensaje, si te parece, a esas personas que están a punto de pasar por un trasplante o lo tienen programado o lo han pasado hace poco y tienen ese miedo por el citomegalovirus. Tienes ahí una cámara para decirles lo que quieras, que creas que les puede venir bien. Bueno, pues yo les diría algo que me dijeron a mí cuando me iban a hacer el trasplante, y es que se pasa mal, pero se pasa. Y eso creo que es un mensaje que a mí me acompañó mucho y me ayudó mucho tiempo, y que, bueno, que las infecciones están ahí, que son un riesgo latente y que nos puede ocurrir y que es muy habitual que nos ocurra, pero que existe tratamiento. Entonces, siguiendo las recomendaciones médicas y siguiendo todas las indicaciones, siempre vamos a tener un tratamiento a mano para poder superar todos los baches que nos surjan post-trasplante. Y tú eres el mejor ejemplo, que un trasplante y una infección se pasa, pero se pasa. Y hoy estás aquí, así que, Begoña, muchísimas gracias, de verdad, por compartir este testimonio con nosotros. Veo que además tienes una personalidad muy positiva. No sé si esto es después del trasplante, que también mucha gente dice que después del trasplante te cambia un poco la vida, o siempre has sido así tú. Bueno, yo creo que, personalmente, yo creo que se es como se es. Y siempre he dicho que eres buena persona o mala persona y eres animoso o no animoso porque lo eres. Las enfermedades son algo que pasa en nuestra vida y afortunadamente pasa. Y enseña también mucho, eso es importante. Enseña muchísimo. Y enseña muchísimo. Lamentablemente es una enseñanza dura
pero que deja también enseñanza, lógico. Y sobre todo también a ver la vida y a disfrutarla y aprovecharla de otra manera. Begoña, muchísimas gracias. Gracias también por la labor desde GEPA con todos los pacientes y gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros. Y a vosotras y vosotros deciros también lo que hemos visto hoy aquí, que como decía Begoña, las infecciones y los trasplantes pasan, pero pasan. Y hay una vida con calidad después de estos trasplantes y sobre todo en esos encuentros de los que hablaba Begoña entre iguales, en las asociaciones de pacientes. Por eso es importante siempre acudir a profesionales en el momento en el que haya cualquier duda de un síntoma que pueda estar afectando y que no entre dentro de la normalidad después del trasplante, porque puede ser una infección, y también buscar esa asociación de pacientes en la que vais a encontrar acompañamiento. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.